Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo le había dicho al hermano verso 8, pero es está el 7, del 1 al 7. Versículos del 1 al 7, Apocalipsis capítulo 2. Y en el libro de Apocalipsis, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 le dan la bienvenida, por así decirlo, a todo el libro. En esos dos capítulos hay 7 iglesias. 7 iglesias a las cuales les llegó el libro de Apocalipsis. Y la primera iglesia es la iglesia a Éfeso. Vamos a estar en esta ocasión hablando de la iglesia de Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? En lo que hoy es Turquía. De hecho, hay viajes turísticos a las iglesias del Apocalipsis. Pero vamos a leer esos 7 versículos y luego entramos en materia. ¿Están conmigo? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano, con todo respeto, por favor, no repitan, que necesito escuchar a la traductora. Por favor, no repitan. Necesito escuchar si ella les... Entonces, pues si no me pierdo, perdonen. Versículo 3, ¿verdad? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gracias, hermano, por hacerme el favor de no repetir. Me da un poco de vergüenza, pero ustedes me entienden, más cuando mi oído es tan malo. Entonces, pero en su casa pueden leer la Biblia todo lo que quieran. No vayan a decir, Jairo nos prohibió. No, léanlo todo lo que quieran. Pero ya saben que cuando predico necesito estar allí, porque la hermana dice, aparte que en el inglés dicen una cosa y yo escucho otra. En estos días, presumiendo de inglés en mi trabajo, le dije a alguien offi y me entendió coffee. Así que por favor tengan paciencia conmigo. Capítulo 2 es un capítulo precioso. Creo que no lo hemos podido todavía solucionar, pero bueno, imaginemos que no tenemos luz, que estamos en la montaña, que no tenemos pantalla, y quiero hablar en esta ocasión de un tema muy interesante. La mayoría de los que estamos aquí somos latinoamericanos. La mayoría somos hispanos, pero es un gozo para un hispano cuando se puede reunir junto con hermanos del país de origen, con hermanos americanos. Es un gozo. Para mí fue un gozo cuando serví en España, estar con hermanos hispanos, sí, pero era mayor gozo estar con hermanos que españoles, porque ese es el principio misionero. Reunirte con los del país de origen. Y en América Latina nacimos escuchando una expresión
nacimos en la iglesia escuchando una expresión, gracias, ¿la recuerdan? Regresa al primer amor. Yo estoy seguro que si lo pregunto, muchos van a recordar, fulano ya no viene a la iglesia porque, terminen ustedes, ¿por qué? Porque perdió el primer amor. Antes venía todos los días a la iglesia. Ahora viene solo una vez al año. Y el día que hay comida. Porque perdió el primer amor. Antes le encantaba hablar con los hermanos. Ahora por Facebook habla mal de los hermanos. Antes evangelizaba a todo el mundo. Ahora habla mal de todo el mundo. ¿Y qué le decimos a esos hermanos? Es porque perdió su primer amor. Nacimos escuchando eso. Y quiero hablar en esta ocasión de eso que está allí en pantalla. Vuelvan a mí, vuelvan a mi amor, dice el Señor. Vuelvan a mi amor, dice el Señor. Vuelvan a mi amor, dice el Señor. Ahora sí voy a anotar el tiempo. Lo anterior no vale. Ahora sí. Vuelvan a mi amor, dice el Señor. Algunas consideraciones, déjenmelo allí en pantalla, por favor. Y gracias a quienes ayudaron a solucionar allí a mi hermano, gracias. Efesios 2 es la primera carta de 7 iglesias. En Apocalipsis hay 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, no me repitan, please. Tiatira, yo sé que se lo saben, pero necesito escuchar a la hermana. Esa es en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 está Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Estas iglesias eran iglesias reales. Y los estudiosos dicen que la de Éfeso era la idea principal, era la iglesia principal. De hecho, mi esposa ha estado en Éfeso, ¿cierto? Mi esposa ha estado en Éfeso. Es una de las pocas ciudades que está en pie. Otras ciudades han quedado arruinadas. Pero Éfeso aún está en pie. Creo que Esmirna también. Éfeso, Esmirna, no recuerdo las otras. Algunas iglesias desaparecieron. Algunas ciudades desaparecieron. Cuando estuve en Turquía, no visité la iglesia de Éfeso, pero el guía nos señaló hacia dónde quedaban esas iglesias. Así que son muy turísticas las ruinas en el día de hoy. Por Éfeso pasaba el correo postal, el correo como lo entendemos hoy, ¿verdad? Y para ese correo poder llegar al resto de las iglesias, tenía que pasar ¿por dónde? Por la iglesia o la ciudad principal, Éfeso, la provincia romana de Asia. Dijéramos hoy municipio, algo así, distrito. Pero hay una tercera cosa que quiero señalarle. Versículo 2, el Señor dice, yo conozco tus obras, ¿verdad? Versículo 9, el mensaje es Esmirna, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Bueno, es verdad, los mando a callar y después les pregunto qué dice. Como dice mi esposa, ¿quién te entiende, Jairo? Perdón, hermano, me estoy poniendo viejo. Esto no lo traduzca. Versículo 13, ¿pueden hablar? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. Versículo 19, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. Dígamelo aunque sea por telepatía. Capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Parte final. Yo conozco tus obras. Versículo 15, la iglesia de Laodicea, ¿qué dice el Señor? Yo conozco tus obras. Volvamos al capítulo 2, por favor. Así que con eso en pie, con ese contexto, podemos entender quién se presenta a la iglesia de Éfeso.
se presenta alguien que conoce las obras de cada iglesia. Y digo se presenta alguien porque en el primer versículo a cada iglesia Él se presenta de una manera distinta. Por ejemplo, versículo 1 del capítulo 2, ¿cómo dice? Escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el dueño de la iglesia. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son las estrellas? ¿Quiénes son los candeleros? Bueno, versículo 20 del capítulo 1, un versículo anterior, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿quién? Son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pero nos queda un problema. ¿Quiénes son los ángeles? La mayoría de los estudiosos concuerdan, no todos, que son los pastores de la iglesia. Algunos dicen, es el pastor de la iglesia. Otros dicen, es el mensajero de la iglesia. Y hay otros que creen, no es lo que yo creo, pero hay otros que creen que cada iglesia tiene un ángel espiritual, un ángel que la cuida. Eso no lo creo yo, pero es una interpretación que hay. Ahora bien, yo no voy a hablar de cada detalle de la iglesia de Éfeso porque no es mi propuesta. Mi propuesta es hablar de ese grito que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Le dice, vuelvan a mí, dice el Señor. Mateo 24:12, si lo recuerdan, no lo busquen. Mateo 24:12 nos habla que en los días finales el amor de muchos se enfriará. ¿Lo recuerdan? ¿Pueden hablar? ¿Lo recuerdan? El amor de muchos se enfriará. Esta triste realidad aplica aún hoy para la iglesia de Cristo. Muchas veces nos envolvemos en actividades y descuidamos el estado de nuestra alma. Versículo 4, el versículo clave de este mensaje. Léalo conmigo. Tiene permiso de colocarlo en pantalla, si puede, señor director. Versículo 4. Si a usted le gusta subrayar como a mí, subráyelo. Si no le gusta subrayar su Biblia, tome nota aparte en una hoja, no se preocupe. Versículo 4, vea la queja que el Señor le dice a esta iglesia. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas iglesias hemos dicho que hay en Apocalipsis? 7. De las 7 iglesias, hermano, 2 iglesias fueron alabadas. Solo 2. La que viene, la iglesia de Esmirna, fue aplaudida en todo. No hubo ninguna queja. Y en el capítulo 3, la iglesia a Filadelfia fue aplaudida en todo. No hubo ninguna queja. Las otras 5 iglesias fueron alabadas por varias cosas y reprendidas por otras. ¿Sabe cuántas virtudes tenía la iglesia de Éfeso? ¿Las contamos? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Más alabanza para esta iglesia. Y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, una secta, las cuales yo también aborrezco. El Señor alaba a esta iglesia en 7 ocasiones. El Señor aplaude 7 virtudes de esta iglesia. Son trabajadores, han sufrido persecución, no soportan a los falsos maestros. Hay una secta por allí, los nicolaitas, que animan a los paganos, que animan a la falsa adoración, y ustedes los echan fuera. Recuerden que en Éfeso estaba el famoso templo a Diana, la diosa de los efesios, la diosa de la fertilidad. Era una provincia pagana, idólatra. Y el Señor le dice a esa iglesia: ustedes son aprobados en todo. Cualquiera pudiera sentirse a gusto. ¿Y tú cuánto sacaste delante del Señor? 1. ¿Y tú? 3. ¿Y ustedes, los de Activa Church? 7. Cualquiera pudiera haberse sentido elogiado por el Señor. Somos la mejor iglesia. Nadie como nosotros. ¿Y no les encontró falta? Only one. Solo una. Y por una cualquiera. Pero preste atención a esa una. Versículo 4. En un tono de tristeza. En un tono donde todo lo positivo de esta iglesia no le importó al Señor. Y él dijo, casi llorando, pareciera, ¿no? ¿Qué dice? Pero tengo contra ti. Olvídate de lo demás. No te aplaudas. No te eches flores, que no eres jardín. Perdón por el refrán. Lo digo por la traducción. ¿Qué has dejado qué? Tu primer amor. A esta iglesia se le dan tantas notas de consuelo. Se le dan tantas notas de alegría. Tantas notas de felicidad. Que pudiera haber dicho, Señor, ya no nos elogies más. Señor, deja para otros. Pero eso no importó porque Él dijo, han sido infieles. Han sido unos traidores. Han sido unos ingratos. ¿Por qué razón, Señor? Versículo 4. Porque han dejado su primer amor. Así que, hermanos, me ha tocado dedicar tiempo a este pasaje. ¿Y sabe algo? Vamos a resolver qué es el primer amor. Hoy quiero responder 3 preguntas en base a ese versículo. La primera pregunta, si usted la puede soltar a la pantalla, se lo agradezco. Vamos a responder algunas preguntas porque son interesantes. Y allí está la primera pregunta. ¿Cómo? ¿Y qué es el primer amor? ¿De verdad que el primer amor es la emoción inicial de la vida cristiana? ¿De verdad que el primer amor es esa luna de miel con el Señor? ¿De verdad que el primer amor es cuando queremos hacerlo todo en la iglesia? ¿Ese es el primer amor? Fue lo que nos enseñaron. Fue lo que yo aprendí. Aquí hay algún problema, porque era una iglesia trabajadora. No se me enfaden, hermanos, pero esta iglesia debió llamarse Activa Church. Era una iglesia activa. ¿Y qué dice el Señor? No estás aprobada. No estás aprobada delante de mí. Hermano, ¿qué es el primer amor? Bueno,
voy a decirle primero lo que no es y después le voy a decir lo que es. Algunos han dicho, repito, es aquel tiempo cuando conociste al Señor. Esos primeros meses en la iglesia. Y yo digo, no, eso no es el primer amor. Si vas al texto, es otra cosa. El primer amor no es un enamoramiento inicial. Hermano, ¿se acuerda cuando vino al Señor usted? ¿Se acuerda? ¿Quiénes se acuerdan? Levanten la mano. Creo que todos nos acordamos. Nos comíamos el mundo, ¿verdad? Ni Billy Graham, ni San Pablo, nosotros. No había nadie como nosotros. Queríamos hacerlo todo. ¿Lo recuerdan? Antes leíamos la Biblia todos los días. Ahora leemos los chismes de las redes sociales todos los días. Nadie como nosotros. Eso no era el primer amor. En segundo lugar, el primer amor de la iglesia no es la luna de miel de los recién casados. He escuchado a muchos predicadores utilizar esa figura. Así como los recién casados, al contrario. No podemos frustrar un amor, un matrimonio. ¿Ustedes se imaginan un matrimonio que piense que su mejor etapa fue solo la luna de miel? No, eso no es posible. Eso no puede ser. Era la etapa donde estábamos asustados. Eso es otra cosa. Pero la mejor etapa del matrimonio no puede ser. Conocí un gran amigo en Venezuela, muchos años de casado, muchos. Y él me dijo, un hermano mayor, a quien amo con todo el corazón, no ve, aún vive. Y él me dijo, amo a mi esposa más que el primer día. Entonces el primer amor no puede ser el enamoramiento inicial. El primer amor no es un emocionalismo. Y el primer amor no es un activismo. ¿Se recuerdan, hermanos, que queríamos hacer de todo? ¿Se recuerdan cuando llegamos al Señor? Nos paraban, ¿se recuerdan? ¿Qué nos decían? Todavía no. Pastor, pero yo quiero... Pastor, pero yo... Pastor. ¿Qué nos decía el pastor? Todavía no. Todavía no. Queríamos hacer de todo. Y hay muchas cosas más, hermano, que no son el primer amor. Cuando usted ve esta iglesia, era una iglesia que obraba, versículo 2. Una iglesia que sufría, versículo 3. Una iglesia de buena doctrina, versículo 2. Una iglesia con buenos predicadores, versículo 6. Con tantas virtudes. Ahora, ¿qué es o qué podría ser el primer amor? ¿Quieren saber lo que es el primer amor? La próxima semana. No, hermano. Hermanos queridos, cuando vamos al texto, y yo no pretendo dar cada respuesta y cada detalle, pero vamos a intentar ir al texto y ser lo más fieles posible. El versículo 4, ¿cómo dice? Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, el primer amor es, por lo que nos dice el texto, en primer lugar, algo del pasado. Versículo 5. Recuerda. Recuerda. ¿De dónde has ¿qué? Caído. Recuerda, dice el Señor. Es decir, ellos saben lo que es el primer amor. Y el Señor les dice, recuerda. En segundo lugar, es una posición. Porque Él les dice, versículo 5, ¿de dónde has ¿qué? Caído? Estos hermanos parece que resbalaron, tropezaron en la vida cristiana. Tomaron una decisión drástica y les causó problemas. Y el Señor dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué más creo que es el primer amor?
es una actitud inicial, no el emocionalismo, que son dos cosas distintas. Mira que el Señor le dice, recuerda, recuerda, recuerda. Versículo 5, ¿qué dice? Haz las primeras, ¿qué? Obras. Allí está la clave, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar. ¿Qué más puede ser el primer amor? Una pérdida de la pasión por Cristo. Y muchos están de acuerdo que estos hermanos hacían de todo, pero su corazón estaba lejos ¿de dónde? De Cristo. Qué triste, hermano, cuando amamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Qué triste cuando pensamos que mientras más actividades tengamos, mucho mejor. No estoy en contra de las actividades, pero tienen su lugar. Esta iglesia era una iglesia activa. No estoy haciéndole propaganda a la competencia, pero era una iglesia activa. Y sin embargo, el Señor les dice, deténganse, deténganse, deténganse. Busquen dentro de su corazón. Otra cosa más que creo en el texto es el primer amor, es la decadencia y desnutrición espiritual. Ya no era la misma iglesia. Ya no tenían la misma pasión por Cristo. Ya no se entregaban con el mismo amor al Señor. Ahora bien, no todos los comentarios bíblicos que he leído están de acuerdo conmigo. Algunos. Pero si usted me pregunta, y Jairo, ¿cuál crees tú que es el primer amor? Creo que el amor del que está hablando aquí, y digo creo con todo respeto porque no es tan claro como nos gustaría a los predicadores, pero creo que ese primer amor es el amor a Cristo, el afecto e intimidad con y hacia Cristo. He leído incluso algunos que dicen, era que la iglesia ya no era dirigida por el Espíritu Santo. Es posible. Era que la iglesia ya no amaba a los hermanos. Es posible. Pero esta expresión, primer amor, y recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego antiguo, ni siquiera en el griego clásico, menos en el griego moderno, griego antiguo, y la expresión primer amor puede traducirse único amor, máximo amor o mayor amor. Por eso me inclino a pensar que era una iglesia que le servía a Cristo, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Y no nos puede pasar así, hermanos, en una vida con tanto corre-corre. Cuando te levantas para ir al trabajo, hermano, ¿tienes tu tiempo a solas con el Señor? ¿Dedicas un tiempo allí? ¿O te levantas negociando allí con el reloj sobre la hora? ¿O le das allí y esperas? En estos días me dijo un compañero de trabajo, yo duro 1:30 después que suena el reloj para levantarme. Peleándose con el reloj. ¿Te levantas con deseo de ir a trabajar? Muy bien. ¿Tienes tu tiempo a solas con el Señor? Cuando está la casa sola, los niños durmiendo, ¿tienes un tiempo de lectura antes de irte al trabajo? Antes de irte a esa selva, a esa jungla, allá afuera. ¿Eres de los que no puede salir de casa sin leer su Biblia? ¿O lo haces en tu trabajo, en el break? Está bien. Pero, ¿te apasiona estar cerca de Cristo? ¿Te apasiona dejar que Él llene tu corazón? Hay cosas que nos apasionan, ¿verdad? Antes de ir al segundo punto. Todos las tenemos. Hay gente que se muere por el fútbol, otros por los libros como yo. A otros les gusta la carne como el hermanito aquí. Usted, hermano, sí, usted, el de México, usted y yo. A todos, ¿a quienes no nos gusta comer? A todos. O sea, todos tenemos una pasión, ¿cierto? Hay gente que le gusta viajar. Hay otros con una cosa tan extraña que se van a la orilla de la playa a tirar piedras. Cada quien tiene lo suyo.
Cada quien tiene lo suyo. Mi esposa abre los ojos. Café. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Nos encanta el café a todos, ¿verdad? Todos tenemos algo que nos mueve, que nos apasiona. Todos tenemos algo dentro de nosotros que nos hace arder, ¿verdad? ¿Arde Cristo en nosotros con esa pasión? ¿Podemos decir, si no tengo a Cristo, me muero? Una vez llegué a escuchar en España a un pastor, no me pregunte el nombre, y dijo, si pierdo mi celular, me muero. ¿Hasta eso hemos llegado? Hasta eso hemos llegado. Hay cosas con las que no podemos vivir. Cuidado me tocas a mis hijos, decimos en el colegio. Cuidado me rayes el carro, decimos en el parking del trabajo. Defendemos lo que queremos. Defendemos lo que nos gusta. Eso no sirve. Las que hace mi mamá son mejores. Defendemos lo nuestro. Defendemos lo de mi esposa y lo de mi esposo. Defendemos lo de nuestro país. Hermanos, ¿hacemos lo mismo con Cristo? Cristo es esa pasión en nuestras vidas que nos quema, nos arde. ¿Es Él nuestra intimidad? Que sea así, que sea así. Vaya a la carta a los Efesios, por favor, al capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Vaya por un momento, si es tan amable, porque le voy a dar una pista. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 15. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tienen? ¿Cómo vamos, hermana? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Versículo 15, vea lo que dice. Esta carta a los Efesios que vamos a leer es la iglesia de Éfeso. Y la carta de Apocalipsis que estamos leyendo es la misma iglesia de Éfeso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después que se escribe la carta a los Efesios, unos 30 años después, se le da otro mensaje en las iglesias de Apocalipsis. Ahora, vea lo que dice el versículo 15. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, ¿quién? Los santos. Y el Señor les dice en Apocalipsis, has perdido, 30 años después más o menos les dice, has perdido tu primer amor. Por eso algunos dicen, algunos estudiosos dicen, se refiere al amor a los hermanos. Puede ser, ¿ok? Pero en el capítulo 3 tenemos otra pista. Versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17, capítulo 3. ¿Lo tienen? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, 17 ahora, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿en el amor de quién? De Cristo. ¿Lo vio? En el amor de Cristo. Seáis plenamente capaces, 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, attention please, y de conocer ¿qué o a quién? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Volvemos a Apocalipsis 2. Puede ser que estos hermanos perdieron el amor hacia otros hermanos. Puede ser, pero creo firmemente que su amor a Cristo se enfrió. Se llenaron de actividades, se llenaron de sana doctrina, atacaban a los falsos maestros, se daban cuenta de cualquier detalle, pero olvidaron el fuego de Cristo en su corazón. Olvidaron a aquel que les había salvado. Y el Señor les grita una y otra vez: vuelvan a mí, deténganse, vuelvan a mí. Aquello que una vez éramos, aquella hermosura del amor a los hermanos, aquella hermosura cuando me amaban, se ha desvanecido. Has dejado tu primer amor. Creo que hemos respondido la primera pregunta. Segunda pregunta que quiero responder: ¿cómo se pierde el primer amor? Porque ellos lo perdieron. La Biblia no está diciendo que perdieron la salvación, está diciendo que dejaron, que perdieron, que descuidaron, se puede interpretar también, que echaron a un lado el primer amor. ¿Cómo se pierde ese primer amor? ¿Cómo se deja ese primer amor? ¿Vieron, hermanos, por qué, aunque el Señor les alabó tanto, solamente un versículo quebranta el corazón de Dios? Eso implica que ellos fueron tratados por el Señor como traidores. Fueron tratados como ingratos. Ya no me quieren, ahora quieren a la iglesia. Qué triste, hermano, dejar al Señor por las cosas que Él nos dio, ¿verdad? El Señor nos ha dado una iglesia donde reunirnos. Qué bendición la iglesia de Cristo, ¿verdad? Qué hermosura la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor nunca puede competir con el Señor de la iglesia. Nunca. Nunca. ¿Cómo se pierde? ¿Cómo se descuida? ¿Cómo se deja este primer amor? Versículo 2. Allí lo tiene, hermano. Número 1, por el activismo. Yo conozco que tus obras. Allí lo dice el Señor. Y ya lo hemos leído. Hacían muchas cosas. Incluso vean lo que ellos hacían. Versículo 2 a la mitad. Bueno, dice, yo conozco tus obras. ¿Qué más? ¿Eran unos vagos? No. ¿Cómo trabajaban? Arduamente. Tenían paciencia. No puede soportar a los malos. Ahora vean lo que hacían. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Yo vengo en nombre de Dios. Yo quiero predicar. Dios me reveló. Dios me dio una palabra. ¿Qué hacían ellos? Los probaban. Los evaluaban. Iban a las escrituras. Se daban cuenta cuando no eran apóstoles. Se daban cuenta cuando eran mentirosos. Todo eso hacía la iglesia, pero se perdió en el activismo. Número 2, se perdió en su propia pasión. Versículo 3. ¿Qué hizo la iglesia? Has sufrido. Versículo 3, ¿lo lee? Y has sufrido. Hermanos, cuidado. Usted no ha escuchado a personas que han sufrido hablar. ¿Las ha escuchado? ¿Las escucha cuando hablan? Algunas son maduras espiritualmente, pero otras le hablan como si hubieran sufrido más que Job. Y parece que no hay más nadie en el mundo que ha sufrido como ellos. Cada sufrimiento es distinto y debemos respetar al que sufre de una manera y al que sufre de otra. Debemos llorar con el que sufre más y con el que sufre menos. No se ha encontrado personas que, me dio un golpe en el dedo. ¿Lo has escuchado? No, yo me di un golpe en la cabeza, ¿verdad? Tengo roto el zapato. Yo no tengo ruedas en mi carro. No les ganas una. Su sufrimiento es el mejor. Hoy no he tomado café. Yo tengo una semana que no tomo café. No les ganas una. Ellos y más nadie.
tengo un dolor aquí, hermano. Yo tengo 20 años con dolor en la espalda. Pues es mejor no hablar porque... No sé que no se puede traducir, pero en mi tierra decimos que me come el tigre, ¿no? Salgo más barato y sufro menos que hablar contigo. Entonces, hermano, habían sufrido y posiblemente presumían de sufrir. A mí esto, y yo fui a la China, y esto me pasó a mí. Y el Señor dice, pero has dejado tu amor, pero has dejado tu amor, pero has dejado tu amor. Has sufrido. Cuidado, hermano, con creernos mejor que los demás. Esta iglesia confió en lo externo y esta iglesia posiblemente, si dejó al Señor, ¿en qué fuerza hacía las obras del versículo 2? En sus propias fuerzas. Y recuerde, versículo 1, que Él está hablando el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermano, necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida cristiana. Necesitamos hacer una evaluación. ¿Cómo vivo en la vida cristiana? Si he perdido el primer amor, peligroso. Antes le hablaba de Cristo a todos los vecinos del barrio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso? ¿Se acuerdan? Cuando el que se atravesaba le hablábamos de Cristo. ¿Se acuerdan? Ahora estamos peleados con todos los vecinos del barrio. Algo hemos perdido, hermano. Algo hemos perdido. Y si bien es dicho que no es el emocionalismo, hemos perdido mucha emoción en servir al Señor. Qué triste. Y quiero responder la tercera pregunta. La tercera pregunta: ¿cómo se recupera el primer amor? Ese amor que hemos dejado a un lado, que ya lo hemos definido, ese amor que se ha perdido, que se ha dejado, que se ha descuidado, tal vez es una buena palabra. Hermano, hay algo que llaman por allí, no sé cómo se dice en inglés, pero se dice monotonía. Es algo de lo cual se le dice a los matrimonios: tengan cuidado con la monotonía. Pero ¿no nos pasa así en la vida cristiana, hermano? Ahora Cristo nos aburre. Por ahí nombró a alguien a Shakira. En la casa arreglamos. Hoy no come. Hermano, no hemos caído en la monotonía. Antes éramos unos pulpos, hacíamos de todo, y allá, y aquí. La hora de la comida no importa por el Señor. Y hoy nuestra vida cristiana, parecemos unos zombies. No hay emoción por Cristo. No voy a nombrar a Shakira, como dijo la tía, pero voy a nombrar a Thalía. Nos parecemos así, somos como cristianos Thalía, la de México. ¿Cómo es que dice ella? Ciego, sordo y testarudo. Ya no amamos al Señor. ¿Esa es Shakira? ¿No es Thalía? ¿En serio? Bueno, mira, para que vean que yo soy santo. Yo no ando escuchando esas mundanalidades. Hermano, la cuestión es, sea Shakira o sea Thalía, ore por ellas para que se convierta. Perdón, Cindy, que me perdí hermano, no me desconcentre con la traductora. La cuestión es que ese estado original, donde éramos Cristo y yo, se ha perdido. La monotonía, el corre-corre, los compromisos. Con todo respeto, yo no tengo hijos. Los que tienen hijos, entiendo pero que no te roben tu intimidad con Cristo. Como dice el hermano Serafín Contreras, mándalos temprano a la cama. Enciérralos rápido y ten tu tiempo allí. Que Cristo, hermano, sea un deleite para nosotros. Amén. ¿Cómo retomamos? ¿Cómo volvemos al primer amor? Ustedes recuerdan la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Lo he nombrado varias veces, que dice: examinaos para ver si estáis en la fe. Así que, hermano, volvemos al primer amor realizando un examen espiritual. No te lo puede decir el predicador, no te lo puede decir el pastor, no te lo puede decir un video de YouTube. Tienes tú que realizar un examen espiritual.
Pero hay una palabrita en el texto que aparece 2 veces, que hoy no nos gusta. Versículo 5. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y hoy decimos, al que peca, ¿qué le decimos hoy? Tómate tu tiempo. Lo decimos en consejería muchas veces. Tómate tu tiempo. Procésalo. Tómate tu tiempo. No, el Señor no dice tómate tu tiempo. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Y en la parte final del versículo dice, si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. ¿Cómo regresamos? ¿Cómo recuperamos? ¿Cómo ese primer amor es restaurado? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos. Una palabra que no está muy de moda hoy. ¿Qué significa arrepentirse, hermano? Arrepentirse significa dar la media vuelta. Hay una palabra griega. La idea es darle la espalda a lo que estás haciendo. Si estás a la derecha, gira ¿a dónde? A la izquierda. Si estás en el norte, gira al sur. Si estás en el este, gira ¿a dónde? Al oeste. Arrepentirse. ¿Alguien sabe de matemáticas aquí? Ninguno, incluyéndome. Hermano, un círculo. Un círculo. Aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y terminamos con 360, el giro completo de la circunferencia. ¿Ok? Aquí estoy en la posición de 0 grados. Si giro hasta acá, ¿cuánto giré? 90. Si giro hasta acá, ¿cuánto giré? 180, sí. Si giro acá, 270. Y si vuelvo acá, 360. Partí de 0, pero regreso en 360. El arrepentimiento es de 0 a 180. El arrepentimiento es esto, 180. El arrepentimiento no es esto. Caemos donde mismo. Yo me arrepentí. Y es peor que antes. No, el arrepentimiento es dar la espalda a. La palabra en griego es cambio de mente, cambio de actitud, cambio de corazón. ¿Cómo recupero el primer amor? Arrepintiéndome. ¿Cómo recupero el primer amor? Lo dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Versículo 5. Haz las primeras obras. ¿Cómo recuperamos el primer amor? Teniendo temor al juicio de Dios. ¿Dónde lo dice Jairo? Versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, la iglesia, de su lugar, si no tuvieras que arrepentido. ¿Cómo recupero el primer amor? Dejando que el Señor avive, ¿qué cosa, hermano? Nuestros corazones. Que ese primer amor regrese. Que ese primer amor vuelva. Amén. Quiero ir terminando, hermano, pero permítame leer una nota que me gusta mucho de esta Biblia de estudio y luego vamos a concluir. Pido silencio para que la hermana allí en la traducción. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuánto amor sentíamos por nuestro Salvador la primera vez que perdonó nuestros pecados? Qué buena pregunta, ¿verdad? Cuando lo amamos por primera vez, qué apasionados éramos. No había ni una sola cosa en la Biblia que no consideráramos la más preciosa. No había ni un mandamiento que no nos pareciera como el oro fino. ¿Dónde perdimos nuestro primer amor? Si lo perdimos en el mundo. Demasiado mundo es malo para cualquier persona. Perdimos nuestro primer amor por pasar demasiado tiempo con personas mundanas. ¿Hemos olvidado cuánto le debemos a Cristo? ¿Hemos descuidado la comunión con Cristo? Hay miles de razones posibles, pero cada persona debe escudriñar su propio corazón.
Si perdimos el amor que sentíamos al principio, procuremos renovarlo. Aunque somos hijos de Dios, si perdimos nuestro primer amor, estamos en problemas. Y lo voy a dejar hasta allí, hermano. Para los que nos ven por la internet, puede ser que usted me diga: yo no he perdido el primer amor. Yo le puedo preguntar: ¿lo ha tenido alguna vez? ¿Lo ha tenido? ¿Conoce el amor de Cristo, del que dijo el escritor bíblico, sobrepasa, excede todo conocimiento? Y usted me puede preguntar: ¿y cómo lo obtengo? Diciéndole al Señor: quiero ese amor, Padre. Perdona mis pecados y dame ese amor del que hablas en tu palabra. Límpiame con la sangre del Hijo de Dios, la que derramó en la cruz por mí. Recuerde, amigo, que no hay otra opción. No hay penitencia, no hay buenas obras. Solo Cristo salva. Y Él es el primer amor, el único amor y el mayor amor. Espero que sea sabio. Espero que sea sabio. Hermanos, tengo una nota para concluir. La conclusión, aplicación, la tengo acá. Sé que, vamos a ver si no se pudo colocar en la pantalla, ¿verdad? ¿No? ¿Se pudo? Creo que no. Si no, pues, se pudo. Hermano, es larga, perdón. Necesito concentrarme viendo a Cindy. Y usted dirá: no, a la final, si le da zoom, queda feo, ¿verdad? Queda feo. Entonces, mami, ¿quieres tú traducirle la conclusión a Cindy o te atreves? Cindy, no la pude cortar porque es una sola idea. Me perdonas, ¿no? Entonces ponga la anterior. Mi esposa me ayudó con la traducción, pero no hallaba cómo prepararla, cómo la coloqué a 2 escalas. Vamos a intentar. Allí está en inglés, lo que pasa es que no podemos poner aquí en español y allá en inglés. No sé si. Entonces. Ok, good idea. I like it, ok. Uy, presumiendo de inglés yo aquí. Ustedes me vieran en el trabajo, hermano, las que formo. Cuando hablo que Señor, perdóname, ¿qué dije? Pero bueno, la dejamos en inglés. Gracias, cariño. Ahí está. Entonces, con esto terminamos. Pero creo que puede ser un buen resumen. Un resumen que es largo, pero que viene de este gran predicador del siglo XIX, inglés, Charles Spurgeon. Carlos Spurgeon en español, y él dio una conclusión que no se puede separar. La leo. Debe ser siempre recordada aquella hora. ¿Estás traduciendo o no? Lee, hermano, lee. Debe ser siempre recordada aquella hora, la mejor y la más brillante de todas, cuando por primera vez vimos al Señor. Soltamos nuestra carga, recibimos el rollo de la promesa, nos gozamos en la completa salvación y proseguimos nuestro camino en paz. Fue aquella la hora de la primavera para nuestra alma. El invierno había pasado. Los ruidos de los truenos del Sinaí habían cesado. El centelleo de sus relámpagos no se veía más. Dios estaba reconciliado. La ley no amenazaba más con venganza. La justicia no exigía castigo. Entonces, las flores aparecieron en nuestro corazón. Amén. Esperanza, amor, paz y paciencia brotaron del césped.
el jacinto del arrepentimiento, la campana de la santidad, el azafrán de oro, el azafrán de la áurea o de oro, de la fe de oro, el narciso del primer amor, todos adornaban el jardín del alma. Y espero que escuche, hermano, porque esto tiene que ver con el primer amor. Vea cómo lo describe el escritor. El tiempo del canto de los pájaros había llegado y nosotros nos regocijamos con acción de gracias. Dimos gloria al santo nombre de nuestro clemente Dios. Y nuestra resolución fue esta: Señor, soy tuyo, enteramente tuyo. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo quisiera consagrar a ti, tanto en la vida como en la muerte. Pausa. ¿Cuántos de nosotros no dijimos cosas así tan preciosas? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros no le hicimos promesas al Señor que nadie en la vida le había hecho? ¿Cuántos de nosotros prometimos hacer esto y hacer aquello? Ahora viene la segunda parte para terminar. Pregunta Spurgeon: ¿cómo hemos cumplido esta resolución? ¿Nuestro amor ardía con santa llama de consagración a Jesús? ¿Arde ahora? ¿No puede Jesús decirnos con razón: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¡Ay! ¡Cuán poco hemos hecho por la gloria de nuestro Maestro! Nuestro invierno ha durado demasiado. Estamos tan fríos como el hielo, cuando debiéramos sentir el calor del verano y dar flores sagradas. Damos a Dios centavos, él era inglés, ¿no? Unos pocos dólares, cuando merece pesos, oro, dólares, euros. Sí, merece la sangre de nuestro corazón para ser acuñada en el servicio de su iglesia y de su verdad. Y la última parte, hermano, pregunta Spurgeon: ¿continuaremos así? Y él clama: oh Señor, después que tú nos has bendecido tan ricamente, ¿seremos ingratos y llegaremos a ser indiferentes a tu buena causa? Y una oración: oh, avívanos, despiértanos, para que podamos volver a nuestro primer amor y hacer las primeras obras. Envíanos una benéfica primavera, oh sol de justicia. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermano. Si me he alargado, hermano, no voy a pedir disculpas, me he alargado. Si me he alargado, pero creo que esta aplicación es hermosa. Y volvamos al punto número 1, hermano. El Señor clamó a la iglesia de Éfeso y nos clama a nosotros que volvamos a nuestro primer amor. Y hemos hablado de cómo es y qué es el primer amor. En segundo lugar, hemos hablado de cómo se pierde ese primer amor. Y en tercer lugar, gracias, hermano, hemos hablado de ese amor perdido, cómo se recupera. Espero que cuando el Señor siga clamando, vuelve a tu primer amor, le hagamos caso en obediencia. Tanto los que estamos acá como los que nos ven por la internet. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos pedirte perdón por las veces que hemos abandonado, descuidado, donde ese primer amor se ha llenado de polvo, de basura o de papel. Perdónanos, Señor. Perdónanos por descuidarlo. Hoy confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Ayúdanos a vivir para ti.